Dios es bueno, amén. ¿Cuántos dicen amén a esto? Dios es fiel, es maravilloso. Su presencia es lo mejor que nos puede pasar, su presencia. A veces hacemos tantos rituales, pero aún con todos estos rituales no logramos atraer esa presencia de Dios a nuestras vidas. Pero cuando un corazón contrito y humillado viene ante Él, entonces su presencia lo llena todo. ¿Amén? Y Él hace cosas especiales en medio de su pueblo. Dios bendiga a todos los hermanos, bendiga a aquellos que no habían podido saludar, bendiga también a los que se conectan en casa en este momento, los que están recibiendo este tiempo desde casa, por alguna razón no pueden estar en este lugar, los bendecimos. Aquellos que verán la transmisión más adelante también pedimos, y es el deseo, que sus vidas sean tocadas por el Señor al ver esta transmisión. Amén. Hace 8 días comenzamos un tema que la verdad no pensé el día de hoy poder continuar, pero como Dios es bueno y Dios es quien organiza todas las cosas, nos ha abierto este espacio para poder ir avanzando en el estudio de este tema. Y hoy estaremos viendo la segunda parte del tema de la autoridad. Amén. Los que estuvieron la semana pasada, los que vieron la transmisión, pueden conocer de qué les estoy hablando. Estuvimos iniciando y les decía hace una semana que la intención no es correr, no es acabar, sino poder aprender lo que Dios quiere enseñarnos a través de sus principios. Una casa está fundamentada sobre un cimiento. Los cimientos son los que sostienen esta casa. Si la casa no tuviera cimiento, podría venirse abajo. Amén. Pudiera venirse abajo. Cuando un cristiano no tiene un cimiento, es decir, no tiene esta base de doctrina, no tiene unos principios aprendidos, no en conocimiento en nuestra cabeza, sino aprendidos. Recuerda lo que les decía de aprender. Aprender es cuando ya podemos ponerlos por obra. No podemos decir que lo hemos aprendido si aún nos cuesta ponerlo por obra. Cuando la iglesia tiene fundamento, cuando la iglesia tiene principios bíblicos aprendidos, cuando la iglesia camina en estos principios, entonces la iglesia es firme, amén. La iglesia es sólida. Y en el día malo, en el tiempo difícil, porque siempre vendrán tiempos difíciles, el fundamento que es la palabra de Dios nos sostendrá para seguir adelante. Pero cuando no hay este fundamento, cualquier viento de doctrina, cualquier comentario, cualquier cosa que ocurra en nuestras vidas, cualquier tiempo difícil va a hacer que nuestra casita se derrumbe y no podamos continuar. Pero Dios no desea que nosotros seamos casas en ruina, casas derribadas, sino casas fundamentadas en su palabra. Amén. Por eso es importante tomar los principios bíblicos, tomar los principios que Dios nos ha dejado ahí en sus sagradas escrituras, para que al ir indagando en ellos, al ir profundizando en ellos, nuestra conducta vaya cambiando, nuestra manera de ver las cosas vaya cambiando y podamos ser esa iglesia poderosa que Dios desea tener sobre esta tierra. Amén. ¿Cuántos desean aprender? Ahora, comenzamos hablando en términos muy básicos, conceptos, definiciones. La semana pasada hablamos un poquito acerca de qué es autoridad y resolvimos o estuvimos hablando un poco acerca de la autoridad de Dios. ¿Cuál es la autoridad de Dios? No me voy a devolver. Si usted desea, puede buscar en la página de Facebook, puede ver la grabación. Ahí está disponible el mensaje de hace 8 días, pero hoy vamos a continuar hablando de autoridad y estaremos resolviendo un interrogante. Quiero tomar primero como base bíblica
en el libro de Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 20, versículos 1 y 2. La Biblia nos da muchísimos textos que nos hablan de autoridad, pero aunque hay muchos textos que nos hablan de autoridad, otros, aunque no nos dicen abiertamente la palabra autoridad, está implícito ese fenómeno de autoridad dentro de todas las Sagradas Escrituras. Capítulo 20 del Evangelio según San Lucas, versículos 1 y 2, leemos en nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y quiero que la iglesia lea conmigo, por favor. Dice: sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo, ¿ya lo tiene, iglesia? Lea conmigo, por favor, nuevamente. Sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el Evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos y le hablaron diciendo: dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Amén. Solo he tomado este texto, los que están de pie pueden tomar su lugar, he tomado este texto como una referencia de las veces que Dios emplea en su palabra el término autoridad. En este momento, esto que acabamos de leer se está desarrollando en el templo de Jerusalén. Estaba el Señor Jesús allí enseñando, está claramente explicado, y dice que mientras Él enseñaba, los judíos, los principales sacerdotes, los maestros de la ley de aquel entonces, ya conocían el principio de autoridad. Ellos ya conocían que nada puede hacer el hombre si no recibe autoridad. Amén. Ahora, el problema no era para los principales sacerdotes que Jesús tuviera autoridad. El problema es que ellos no querían someterse a dicha autoridad, así que siempre buscaban una ocasión para poder manipular al pueblo y para poder ellos escapar de ese rango de autoridad. Es lo que está aconteciendo allí. Ellos reconocían que Jesús tenía autoridad. El mismo Nicodemo, una vez en el capítulo 3 de Juan, dice: maestro, sabemos que tú tienes autoridad, porque las cosas que tú haces, las hace solo alguien que tiene autoridad. Ellos entendían ya el principio de autoridad, entendían que los hombres se mueven bajo autoridad. La semana pasada yo les decía a ustedes, el tema de autoridad no es un tema ni siquiera que se deba tratar solo en la iglesia. La autoridad es un principio que sujeta a todo el mundo, a todo el universo. Todos los seres creados están bajo autoridad, independientemente si el hombre es cristiano o no es cristiano, si cree en Dios, si no cree en Dios. Todo ser está sujeto a autoridad. Y por eso todo ser debería conocer el principio, debería aprender el principio para no violentarlo. Pero aunque se enseña dentro de las iglesias, a veces en la sociedad falta mucho conocimiento de esto y por esto vemos falta de sometimiento a la autoridad. Pero nosotros que somos del reino de Dios necesitamos ir adquiriendo la conducta del reino. ¿Amén? Entonces, estábamos diciendo que la autoridad es una facultad, es un poder. Cuando hablamos de autoridad, cuando escuchamos la palabra autoridad, lo primero que se nos viene a la cabeza es un poder. Si yo tengo autoridad, tengo un poder tal vez para mandar sobre otros. Es lo primero que se nos viene, ¿cierto? Si está el padre de familia y va a salir el padre, van a salir los padres y quedan los hermanos en casa, cuando se le delega autoridad a uno de los hijos, generalmente es el mayor, y digo generalmente porque no siempre se hace, porque a veces el mayor es el más desordenado, ¿verdad? Entonces se le delega autoridad a uno de los hermanos, a uno de los hijos. Y cuando este hijo recibe esa autoridad, cuando el padre de familia dice: mira que vigiles que tus hermanos no salgan a la calle, mira que vigiles que tus hermanos coman bien, que esto y que lo otro. Usted es padre de familia y ha salido de pronto muchas veces, ha dejado a los hijos allí en casa todos, pero le ha delegado autoridad a alguien. Entonces, cuando recibe la autoridad, mientras papá y mamá no están, lo primero que se le puede venir a la cabeza es: yo tengo el mando.
yo tengo el poder y ahora se va a hacer lo que yo diga. Amén. Pero estábamos viendo que la autoridad no es algo que me permita a mí hacer todo lo que yo deseo. La autoridad tiene sus límites. Cuando se tiene autoridad, se tiene porque fue delegada. El único ser que tiene autoridad absoluta es Dios. Del resto, todo ser tiene una autoridad que es delegada. Si no se te delega, no tienes autoridad. Y aquel que recibe esa autoridad de forma delegada, aunque tiene una facultad, aunque tiene un poder, una fuerza, esta facultad tiene una limitación. ¿Cuál es la limitación? Que la autoridad está en un lugar específico, durante un tiempo específico y para una tarea específica. Y ponía el ejemplo hace una semana de un presidente. Cuando el presidente es nombrado, cuando ya es escogido, el presidente tiene un territorio donde tiene autoridad, pero fuera de ese territorio su autoridad ya no es válida. Toda persona que recibe autoridad sobre un lugar en específico. Entonces, en el caso de los hijos, el padre de familia le da autoridad al mayor para que vigile que los hermanos se porten bien, que no se vayan a la calle, que coman, que no se acuesten sin comer, pero no le ha dado autoridad para que tome el reto y le dé el reto al hermano, ¿cierto? Y cuando se hace abuso de la autoridad, entonces vienen consecuencias, porque nuestra autoridad siempre tendrá limitaciones. ¿Amén? Todo depende de lo que se haya delegado. Ahora, dijimos que la autoridad es esa fuerza. Sin embargo, cuando nos vamos al origen de la palabra, todas las palabras tienen un origen, un lugar de nacimiento. Esta palabra nació del latín. Y si usted busca el origen de esta palabra, autoridad significa aumentar, significa crecer, significa ir hacia adelante. Entonces deducíamos que la autoridad es un crecimiento en cuanto a la dignidad de aquel que lo recibe. Ahora, quien recibe autoridad de forma delegada, lógicamente, ha crecido. Ya no se encuentra en el mismo escalón de antes, en el mismo peldaño de antes, sino que ahora ha crecido. Vuelvo a repetirlo. Quien ha recibido autoridad ya no se encuentra en el mismo escalón de antes, sino que ahora ha crecido, ha aumentado. Pero su aumento, y voy a explicarlo, su aumento no es comparable, no es comparado con las personas que están alrededor. No es que ahora él ha aumentado, ha crecido y es superior a los demás, sino que es superior a sí mismo de acuerdo al nivel donde antes se encontraba. Voy a poner un ejemplo natural. Usted está allí abajo. Cuando está abajo es el momento donde no tiene ningún tipo de autoridad. En la medida que va recibiendo autoridad, usted va subiendo un peldaño. Ahora usted ha aumentado, ha crecido más de lo que antes estaba. Amén. Más de lo que antes estaba. Y en la medida que se va aumentando el nivel de autoridad, entonces usted y yo vamos creciendo. Dice la palabra que Jesús tenía esa autoridad, pues Jesús es Dios. Jesús es el mismo Hijo de Dios encarnado. Sin embargo, aunque Él es Dios, Él no se quedó con la autoridad, sino que Él, que es la fuente de autoridad, comenzó a delegarla, a delegar su autoridad. Dios Padre comenzó a delegar de su autoridad sobre lo creado. Y a partir de allí es donde nosotros debemos entonces preguntarnos, ¿quiénes han recibido autoridad? ¿Qué clase de autoridad hemos recibido? Si yo he recibido autoridad, entonces, ¿qué clase de autoridad he recibido? Y cuando conozco cuál es la clase de autoridad que he recibido, debo preguntarme, ¿estoy ejerciendo mi autoridad como debe ser? ¿O estoy haciendo abuso de mi autoridad? ¿O estoy menospreciando el nivel de autoridad que Dios me ha dado? Porque cuando no usamos bien nuestra autoridad, podemos perderla, podemos perder.
y también vendrán graves consecuencias cuando no se usa bien la autoridad. Sin embargo, no vamos a llegar hasta allá el día de hoy. Ella es un poder, ella nos otorga un grado de dignidad que antes no tenían. La autoridad está directamente ligada al propósito para el cual alguien o algo fue creado. Y quiero que usted preste mucha atención a lo que le voy a decir, porque de aquí en adelante lo que se va a desarrollar en el sermón tiene que ver con esta expresión que acabo de decir. La autoridad está directamente ligada al propósito para el que algo o alguien está o fue creado. ¿Ven? Alguien recibe autoridad o algo recibe autoridad de acuerdo al motivo. Cuando decimos propósito nos referimos al motivo para el cual eso o él fue creado. Nadie recibirá más autoridad en esta tierra de lo que es su propósito. Cada quien recibirá de acuerdo al propósito para el cual fue creado. Amén. Entonces, tenemos dos citas en este momento y yo quiero que vamos a comenzar a buscar en la palabra para que podamos profundizar en esto. Mateo capítulo 25, versículos 14 y 15. Es nuestra primera cita. Mateo capítulo 25. Versículos 14 y 15 nos habla un poquito de algo que podemos relacionar con este tema de autoridad. Dice, gloria a Dios, estoy en otro capítulo 25, versos 14 y 5, dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Dice, el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. En este momento cambiamos la palabra bienes y digamos que les entregó autoridad. A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Cada persona en esta tierra tiene una porción que Dios ha determinado para él. Dios, cuando planificó crear al hombre y todas las cosas que son creadas, no solo hombres, sino ángeles y todas las cosas, la naturaleza, cuando Dios planificó, Él determinó una porción de autoridad para cada uno. Y Dios no le dará a alguien más de lo que es conforme al propósito para el cual fue creado. El salmista decía, Jehová cumplirá su propósito en mí. Pero en su propósito, Dios a uno escogió para darles más y a otros para darles menos. Y de pronto usted se preguntará, pero ¿por qué a alguien Dios le dio más y a mí me dio menos? ¿Recuerda lo que decíamos de autoridad la semana pasada? Dios es Dios, y como Él es Dios, Él determina lo que Él desea hacer. Aquel hombre que recibió 5 talentos, no dice la Biblia que hizo méritos, que hizo un concurso, que presentó unas pruebas para que al resultado de las pruebas se determinara que él era la persona más capacitada o la persona ideal para recibir 5 talentos. Simplemente dice que el dueño de estos talentos llamó a aquellos siervos y comenzó a repartir. A uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1, conforme al propósito de Dios. Cuando se repartieron estos bienes, cada uno comenzó a trabajar estos talentos. Cuando Dios le entrega autoridad al hombre, cada uno comienza a trabajar la autoridad, pero el día llegará en que tenga que entregar cuentas de aquella autoridad que se le puso en sus manos, que se le delegó. Ahora, dice la palabra que había un hombre, habla la palabra en Lucas 16, versos 19 al 21, de 2 hombres, uno rico, y usted puede ir leyendo si desea, uno rico
sobre esta tierra. Aquel hombre pobre estaba tan bajo en su nivel de dignidad que se le llama en la Biblia como un hombre menesteroso. Este hombre era Lázaro. El rico tenía abundante comida, el rico tenía vestidos finos, el rico gozaba de una autoridad en la sociedad. Tenía lujos, tenía banquetes, tenía amigos, pero el pobre, el hombre llamado Lázaro, este hombre lo único que tenía era su pobreza y unos perros que lamían las llagas de su cuerpo. ¿Puede leerlo? Vamos a leer la palabra. Lucas capítulo 16, versículos 19 al 21. Lucas 16, 19 al 21. Si alguien lo tiene, puede leerlo, por favor. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino y hacía cada día banquete con el rey. Había también un médico llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, que ansiaba saciarse de la migaja que caía de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían la llaga. Amén. Este hombre rico gozó de autoridad en medio de su sociedad. Y de pronto nosotros al reflexionar muchas veces podemos caer en el error de pensar: Señor, ¿por qué tú le das más a aquellos y me das menos a mí? Si yo te sirvo, si yo voy a la iglesia, si yo te busco, ¿por qué los impíos, a veces el hombre creyente cae en este error? ¿Por qué los impíos tienen más de esto? ¿Por qué tienen más de aquello y más del otro? Pues yo quiero decirte, Dios a cada quien le da el nivel de autoridad que Él desea darle. A lo largo de nuestra vida, a lo largo de nuestro pasar, de nuestro peregrinaje por esta tierra, iremos adquiriendo el grado que Dios determinó para cada uno, grado de autoridad. Nadie tendrá más de lo que desea y tampoco tendrá menos de lo que Dios ya ha determinado. Dios le dijo a Jacob: no te soltaré hasta que cumpla en ti aquello para lo cual yo te llamé. Entonces, así como a Jacob, también Dios cumplirá su propósito en nosotros. Pero quiero decirte, tú y yo no tendremos más de lo que nosotros, de aquel propósito para el cual Dios nos creó. Pero tampoco tendremos menos. Dios siempre dará lo que Él determinó, nuestra porción en la tierra. Y al comparar la vida de estos dos hombres, vemos a Lázaro y vemos al hombre rico. Lázaro tuvo su porción en esta tierra. El hombre rico tuvo su porción en esta tierra. Disfrutó de banquetes, disfrutó de esplendidez, disfrutó de vestidos lujosos, disfrutó de muchas cosas aún en medio de su sociedad, un reconocimiento. Pero aunque Lázaro no tuvo un grado de dignidad sobre esta tierra, pues no tenía nada ni a nadie, para Lázaro también había una porción, amén. Para Lázaro también había una porción. Por esto no debe el hombre caer en envidia, porque para cada uno, Dios ha determinado algo especial. Para cada uno, Dios ha determinado un nivel de dignidad, lo cual se llama autoridad, que es especial. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Vamos comprendiendo, iglesia? Bueno, ahora, viendo este ejemplo de Lázaro y del rico, podemos irnos a nuestros días, a nuestra sociedad. De pronto vemos dentro de nuestro lugar de trabajo o vemos dentro de la sociedad misma cómo hombres o como mujeres o como personas son puestas, son escalafonadas en lugares donde usted puede decir por qué él o por qué ella está en esa condición. Él o ella no está tan capacitado como yo. Él o ella no tiene tanta habilidad como yo, pero yo quiero decirte, él o ella es respaldada por Dios porque Dios lo colocó allí. Amén. Dios lo estableció en ese lugar, sea que esté capacitado más o menos que tú, sea que tenga mejores cualidades o no tenga tantas cualidades como los demás. Él o ella fueron escogidos
y Dios respalda solo a aquel que ha escogido para establecer en ese grado de autoridad. Por eso dentro de la iglesia, ya vamos al contexto de iglesia, dentro de la iglesia Dios selecciona muchas personas y dentro de las personas tal vez alguno pudiera menospreciar esa chiquitica, esa flaquita, es la que hace esto, es la que hace aquello. Cuando se iba a ungir al rey David, dice la palabra que el profeta comenzó a ver el aspecto físico de aquellos hijos de Elí y buscaba dentro de los hijos de Elí algo que Dios no estaba buscando. Él comenzó a ver el aspecto, comenzó a ver la cualidad de aquellos hombres que eran soldados, pero no importa la cualidad, Dios había seleccionado al más pequeñito de la casa de Isaí. Dios había seleccionado a alguien de la casa de Isaí, el más pequeño, para que cumpliera esta tarea. Y ciertamente, aunque Samuel no lo hubiera ungido, Dios buscaría la forma, el medio, para que David cumpliera el propósito para el cual él fue creado. Tú fuiste creado para un propósito, iglesia. Cada uno de nosotros ha sido creado para un propósito y Dios te constituirá según el propósito para el cual te ha creado. Y Dios te respaldará en la labor, en la tarea, en el grado de autoridad en el cual Él ha determinado que tú y yo debemos estar. Nunca desees más de lo que tienes, nunca desees más, nunca desees lo que tiene otro, porque a cada uno Dios le ha determinado una porción. Amén. A cada uno Dios le ha determinado una porción. Antes que tú nacieras, ya Dios había dicho qué serías tú. Y lo que tú serás, Dios lo cumplirá. Dios había determinado que el pueblo de Israel recibiera una tierra. Y en aquella tierra habían gigantes. Y en aquella tierra habían moradores que eran fuertes. Pero por cuanto Dios ya había determinado un grado de dignidad para ellos, Dios cumplió su propósito. Amén. Entonces no debes temer porque otros estén escalafonando primero que tú. No debes temer porque otros estén recibiendo cosas que tú desearías tener. No debes desear lo que otros tienen, porque a cada uno Dios le dará conforme a su perfecta voluntad. Dice la palabra, a unos les dio 5, a otros les dio 2 y a otros le dio 1. El que tenía 5 no hizo méritos para tener 5, así como el que tenía 1 tampoco hizo mérito para tener ese 1, pero Dios a cada quien le dio conforme a lo que Él quiso dar, pues Él es Dios. Amén. Ahora, ¿quiénes recibieron autoridad? ¿O quiénes fueron los primeros en recibir autoridad según la palabra? Vayamos a la palabra, al primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1, no vamos a leer todo el capítulo, pero sí quiero que leamos una buena porción de este capítulo. Vamos a empezar desde el verso 1. Dice la palabra, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios, júntense las aguas que estaban debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que da semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Y produjo pues la tierra hierba verde,
hierba que da semillas según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana, el día tercero. Hasta este momento tenemos solo a Dios como el único personaje que tiene autoridad, como una autoridad absoluta. Y tiene autoridad absoluta porque a él nadie se la delegó. Como él es el creador de todas las cosas, él tiene autoridad, él tiene la autoridad, y es él quien comienza a crear y a delegar autoridad sobre lo creado. Hasta este momento vemos a ese Dios de autoridad hablando, y al hablar la naturaleza comienza a hacer, a obedecer todo lo que Dios está determinando. Entonces vemos a un Dios que creó cielos y tierra, y el principio de ese cielo y de esa tierra era oscuridad y era solo aguas. Dice la palabra que estaba desordenada la tierra, pues nada estaba en el lugar donde Dios deseaba que estuviera. Las aguas llenaban todo. Y dice que estaba vacía, pues apenas iba Dios a comenzar a crear todo lo que él había planificado. Comenzamos a leer un poco más abajo en estos textos que hemos leído, y en estos textos vemos cómo Dios comienza a ordenar. Ordena que sea la luz, ordena que se separen las aguas de las aguas, ordena que la tierra produzca hierba, y que la hierba produzca frutos, semillas según su género. Pero aunque Dios está ordenando, Dios está hablando, hasta este momento Dios no ha delegado autoridad. Diga conmigo, no ha delegado autoridad. No vemos todavía el fenómeno de autoridad delegada dentro de las Sagradas Escrituras. Simplemente vemos cómo todas las cosas que están siendo creadas están obedeciendo a la palabra de Dios, porque el decreto de Dios siempre se cumplirá. Sin embargo, me causa mucha curiosidad cuando nos vamos al verso 14. Dice, luego dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche. Sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. Ahora quiero que usted lea conmigo los versos 16 al 18. Dice, e hizo Dios las dos grandes lumbreras. La lumbrera mayor para que ¿qué? La lumbrera mayor para qué? Para que señorease en el día. Y la lumbrera menor para que ¿qué? Para que señorease en la noche. Hizo Dios también las estrellas. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana, el día cuarto. Aunque usted no lo crea, mi querido hermano, la primera vez que se emplea el término autoridad delegada es sobre el sol y la luna. El sol y la luna no son seres vivos. El sol y la luna no son seres que razonan o que tienen la imagen de Dios. Sin embargo, ellos fueron creados con un propósito. Recuerda lo que decíamos hace un momento, la autoridad se delega y se entrega de acuerdo al propósito para el cual todas las cosas fueron creadas. Amén. Entonces, el sol y la luna fueron creados por Dios. Y como fueron creados por Dios, Dios les dio una autoridad. Verso 16 dice, e hizo Dios las dos grandes lumbreras. La lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo Dios también las estrellas, y las puso en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Las puso en la expansión de los cielos para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Los primeros que recibieron autoridad delegada de Dios fue el sol y la luna. Ellos reciben esta autoridad, aunque no son seres vivos, reciben la autoridad para ejercer una función dentro de la creación de Dios. Aunque no se usa la palabra autoridad directamente, se usa
Cuando leemos este término o este texto en otras versiones, yo quiero que leamos otras versiones de la Biblia en estos textos. En la versión, por ejemplo, PDT, que es Palabra de Dios para Todos, en la versión Nueva Biblia de las Américas, en estas versiones encontramos cómo estas palabras señorear se cambia por sinónimos. Ahora ya no se dice señorear, sino que se emplea la palabra regir, la palabra dominar, la palabra gobernar. Autoridad es una tarea delegada. Autoridad es un nivel de dignidad delegado. Autoridad es un poder, es una fuerza, es una facultad delegada, entregada. Y el sol y la luna recibieron autoridad. Leamos en esta versión que les he comentado. Vamos a leer la versión PDT, que es Palabra de Dios para Todos. Capítulo 1 de Génesis, verso 18 dice: para que las dos gobernaran, una durante el día y la otra durante la noche, y para separar la luz de la oscuridad. Y Dios vio que estaba muy bien esto que había hecho. Luego leemos en otra versión, tengo aquí varias versiones, busquemos otra versión donde no se emplee la palabra gobernar. La nueva versión de las Américas dice: y para dominar el día y la noche, y para separar la luz de las tinieblas, y Dios vio que era bueno. La Reina Valera emplea el término señorear. La PDT emplea el término regir. Y esta versión, o dominar, y esta versión nos da una nueva palabra, y es dominar. Regir, gobernar, dominar o señorear habla de autoridad. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver el sol y qué tiene que ver la luna conmigo? Hay una gran enseñanza detrás de esto. Estuve tentada a quitar esta parte del sermón. Estuve muy tentada. De hecho, a alguien que le comentaba ayer decía, tenía el mensaje por la mitad y lo borré. Quité esto porque decía, ¿qué tiene que ver el sol y qué tiene que ver la luna con nosotros? Pero luego comprendí la gran enseñanza que hay detrás de esto y quiero compartirlo con usted. Amén. ¿Qué es el sol y qué es la luna, iglesia? ¿Qué es el sol y qué es la luna? La luna es una piedra fría allá en el universo. Una piedra que no tiene luz propia, ¿verdad? Una piedra que de pronto no es la más grande en el universo. Una piedra a la cual científicamente se le ha llamado satélite, pero que no es el único satélite que existe. Hay muchos satélites en el universo. Hay muchas piedras, quizás mucho más grandes, quizás mucho más rocosas. Y esto es la luna. Ahora, ¿qué es el sol? El sol es una estrella. Una de las tantas millones y millones y millones de estrellas que Dios creó. El sol es una estrella que de pronto, cuando está contemplándose todo el universo, se puede perder en medio de las otras estrellas. No hay una cualidad diferente del sol a las demás estrellas. Al contrario, si usted compara el sol con otras estrellas, hay estrellas mucho más grandes que el sol. Me tomé la tarea de investigar cuánto mide el sol y cuánto miden otras estrellas, y usted encontrará que hay estrellas muchísimo más grandes que el sol. El sol tiene una medida aproximada de 692.000 kilómetros aproximado. 692.000 kilómetros, no llega a 700.000 kilómetros. Pero hay estrellas como la estrella Aldebarán, mide 61 millones de kilómetros. Una estrella. Hay otra estrella que se llama Vístula. Nuestro sol, la estrella a la cual nosotros llamamos sol, esta estrella sol no llega a 1 millón de kilómetros. Pero hay una estrella que mide 425 millones de kilómetros. Hay otra estrella que mide 1.300 millones de kilómetros. Y de pronto nosotros decimos, ¿qué tiene que ver esto
autoridad, quiero decirte, iglesia, tiene que ver mucho. Cuando alguien recibe autoridad, Dios no escogió a la estrella Aldebarán. Dios no escogió a otras estrellas mucho más grandes para gobernar en el planeta Tierra, para señorear el día y la noche. Aunque hay estrellas mucho más grandes, aunque hay estrellas que parecen mucho más majestuosas, Dios escogió al sol y Dios escogió a la luna para que fueran ellas quienes gobernaran sobre la tierra, para que rigieran sobre la tierra, para que dominaran en la tierra como esas lumbreras para alumbrar en el día y en la noche. ¿Qué quiere decir esto, iglesia? Que cuando Dios escoge, Dios no escoge por lo magnífico que pueda parecer una persona. Cuando Dios escoge, no escoge por las cualidades físicas, por las cualidades emocionales o las cualidades intelectuales que alguien pueda tener. Dios escoge de lo vil y de lo menospreciado. Dios escoge de lo pequeñito para establecerte en autoridad. Y cuando Dios te escoge de lo vil y de lo menospreciado y te da autoridad, entonces la autoridad que Dios te ha dado es lo que te hace superior y lo que hace que tú y yo tengamos un grado de dignidad elevado. Amén. Es la autoridad de Dios sobre ti. El sol no es diferente al resto de las estrellas, ni siquiera es la más grande, pero ¿qué la hace valiosa? Que Dios la escogió. Y como Dios la escogió, Dios la puso en la distancia correcta, Dios la puso en el lugar correcto, Dios la puso donde tenía que estar para que pudiera ejercer la autoridad para lo cual Él la había creado. La autoridad tiene que ver con tu propósito, y cuando Dios te escoge, Dios te pondrá en el lugar correcto. Siempre habrá gente que sabe más que tú, siempre habrán personas que tengan mejores cualidades que tú, siempre habrán personas mucho más capacitadas que tú, siempre habrán personas que de pronto se destaquen más que tú, pero si aquellos no fueron escogidos, sino que fuiste escogido Dios, tú eres especial porque Dios te escogió y Dios te ha delegado su autoridad. Esto es el sol, esto es la luna, una estrella más. El problema es que cuando las personas reciben autoridad y no tienen el carácter para entender lo que han recibido, ya no se miden con su propia condición antes de tenerla, sino que se miden con los que están alrededor. La autoridad que tú y yo recibimos no es para medirnos con los demás, porque cuando nos medimos con los demás nos vamos a dar cuenta que siempre hay gente mayor que nosotros. Amén. Y nos podemos llegar a frustrar. Y entonces podemos llegar al pensamiento, pero ¿quién soy yo? Recuerda el pasaje cuando fue llamado Moisés, que decía: yo soy tardo de lengua, yo no soy capaz de ejercerlo. ¿Pero por qué? Allá está mi hermano, allá hay otras personas. ¿Por qué no escoges a otras personas? Dios no necesita escoger a alguien más, porque de lo vil Dios escoge, Dios selecciona, Dios establece, Dios constituye y Dios respalda a todo aquel a quien le ha dado autoridad. Amén. Dios te pondrá en el lugar correcto, en el momento correcto, en la circunstancia correcta. ¿Quién era José? El menor de su familia. ¿Quién era José? Un niño mimado de su familia. Pero Dios procesó la vida de José. Dios puso las condiciones para José. Dios organizó toda la vida de José. Y el proceso fue doloroso, porque le costó una cisterna, le costó una cárcel, le costó la casa de Potifar, donde fue acusado injustamente. Pero luego de haber sido procesado, cuando ya estaba listo, cuando ya era capaz de asumir esta carga, Dios cumplió su propósito en él. Entonces, durante nuestro recorrido por la tierra, Dios nos irá delegando autoridad conforme al propósito para el cual tú y yo fuimos creados. Amén. Y tú no puedes desear lo que otros tienen. Y tú no puedes desear lo que otros han recibido, porque aquel es el lugar que Dios escogió para ellos. Pero para ti hay una porción diferente que Dios mismo seleccionó. Y Dios te colocará
en el momento correcto y en la circunstancia correcta para que cumplas. Esto es lo que te hace especial. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Esto es lo que nos hace especial. Ahora, ¿qué es la luna? La luna, la luna tiene movimientos también, así como la Tierra. La luna también tiene movimientos de rotación y de traslación. No sé si usted lo sabía, yo no lo sabía. La luna tiene movimiento de rotación y de traslación. ¿Qué ha hecho que el sol y la luna, desde el día que fueron creados hasta el día de hoy, sigan gobernando de acuerdo al propósito para el cual Dios los creó? ¿Sabe qué ha hecho? Que ellos han sido fieles a su tarea. Diga conmigo, fidelidad. Ellos han sido fieles a su tarea. Ahora, hablemos un poquito acerca de este asunto. Quien tiene autoridad tiene un alto nivel de dignidad. Y ya hemos dicho que lo tiene no por sus cualidades, pues Dios escoge de lo vil, sino porque Dios determinó que así fuera. Ahora, hablemos del enaltecimiento en la autoridad. El sol y la luna no son seres vivos. El sol y la luna no piensan, no sienten, no desean. El sol y la luna no se comparan con los demás astros y cuerpos celestes. El sol y la luna están en el lugar donde Dios los puso y los hace permanecer el hecho de que ellos fielmente siguen cumpliendo la tarea que Dios les estableció. La luna sigue girando y el sol sigue brillando. ¿Sabe qué hará? Que tú y yo permanezcamos en ese propósito y en ese grado de autoridad, nuestra fidelidad a la tarea. La autoridad es un poder delegado para ejercer una tarea. Cuando la iglesia deja de ejercer la tarea para la cual fue llamado, dice la palabra que fuimos llamados de tinieblas a su luz admirable. Cuando usted, que es la iglesia, no mira que está a su alrededor, cuando yo, que soy la iglesia, dejo de hacer mi tarea, entonces yo estoy perdiendo autoridad. Estoy haciendo como aquel hombre que recibió un talento y lo enterró. Estoy perdiendo mi autoridad. Y la falta de fidelidad en esta tarea y en este grado de dignidad hará que otro tome mi lugar. Pero tú y yo no podemos ceder nuestro lugar. Debemos aprender a ser fieles. Gloria a Dios por los dos aménes. Debemos ser amén, debemos ser fieles, gloria a Dios. Fiel a la tarea. Haz lo que Dios te llamó a hacer. No mires a otros. El sol no se compara con otras estrellas. Él hace aquello para lo cual fue creado. Haz lo que Dios te llamó a hacer. Pero hazlo. Nunca te compares con el que está a tu alrededor. Si Dios te llamó a predicar, predica. Si te llamó a cantar, canta. Si te llamó a tocar un instrumento, toca un instrumento. Si te llamó a evangelizar, evangeliza. Si te llamó a ser un intercesor, intercede. Pero nunca el intercesor debe desear el lugar de otro líder. El pastor desear el lugar del apóstol. El músico desear el lugar, porque no hay allí autoridad. Dios solo respalda aquello en lo cual Él constituye. Y no hemos entrado todavía en la autoridad de la iglesia. No lo vamos a enfocar el día de hoy. Pero qué bueno es poder asociar esto que estamos hablando del sol y de la luna, la sencillez con la cual debemos nosotros abordar el tema de autoridad. La autoridad a mí no me da poder para hacer lo que yo deseo. A mí se me ha entregado un grado de dignidad, no para compararme y sentirme superior a los demás. Yo no soy superior a los demás. Yo soy especial porque estoy haciendo aquello para lo cual Dios me llamó. Y mi galardón viene de Dios. Eso es lo único que importa. Si lo aceptan, si lo menosprecian, si lo valoran, si lo honran o si no lo honran,
por Dios, tú eres especial en el lugar donde Dios te colocó. Si el sol se pudiera comparar con otras estrellas, se sentiría pequeñita delante de aquellas estrellas que miden millones y miles de kilómetros. Pero Él no se compara. No te compares con otros. No mires a otros. No desees lo de otros. Porque Dios para ti tiene una porción especial. Amén. Dios para ti tiene algo especial. Y antes de que tú partas de esta tierra, tú verás el propósito de Dios cumplido en tu vida. Esto es para los que son fieles y se someten a Él. Verás el propósito de Dios cumplido en tu vida siempre y cuando seas fiel en lo que Dios te ha delegado. Y cumples la tarea. Y no te compares con los demás. El hombre que recibió 5 talentos se puso a trabajar con sus 5 talentos. El hombre que recibió 2 talentos no se puso a renegar, pero a aquel le dieron 5 y a mí me dieron 2. No, él trabajó sus 2 talentos y de los 2 talentos produjo y dio cuentas. Pero el hombre que recibió 1 menospreció lo que había recibido. Quiero decirte, 1 es más que nada. ¿Cierto que sí? Antes no teníamos esa autoridad, pero la recibimos de Dios. Antes no éramos llamados hijos de Dios y ahora podemos decir Abba Padre. Aunque no seas el pastor, aunque no seas el músico, aunque no seas el líder, aunque no seas el que se para en la puerta o el que sale a evangelizar, con el simple hecho de recibir la autoridad de hijo de Dios y poder clamar Abba Padre, ya eres más que antes. Has subido, has crecido, has recibido un nivel de dignidad que antes no tenías. Entonces no entierres tu talento. No entierres esa autoridad menospreciando y pensando que no significa nada, porque aún de ese 1 tendremos que dar cuenta a Dios, a aquel que nos denegó la autoridad. ¿Sabías que aún como una ovejita de la iglesia, aún cuando tú no tienes responsabilidades delegadas dentro del ministerio, tú tienes que entregarle cuenta a Dios por tu vida espiritual? ¿Tú lo sabes? Por ese talento que Dios te dio. Entonces no menosprecies, trabaja muy bien. Amén. Gloria a Dios. Den un aplauso al Rey de Reyes. Si tan solo los hombres fuéramos como el sol, cierto que no nos comparáramos con los demás, seríamos más felices. A lo largo de la vida, de la historia, encontramos que al sol y a la luna, los mismos hombres le dieron un grado de dignidad que ellos no tenían. Nosotros podemos ver en la historia cómo civilizaciones, ya vamos a terminar, cómo ciertas civilizaciones le dieron una dignidad al sol y a la luna que no tenían. Dios, cuando creó al sol y creó a la luna, los hizo para señorear en el día y en la noche, es decir, para que brillaran, para que alumbraran, para que diera calor y para que la luna diera ese resplandor en la noche. Para eso fueron creados. Pero las civilizaciones comenzaron a dignificar al sol y a la luna, a darle un nivel de dignidad diferente al propósito para el cual fueron creados. Entonces encontramos en la historia cómo civilizaciones como los egipcios, como los hinduistas, los japoneses, los chinos, adoraban al sol y le decían Dios Sol, dignificando al sol como algo superior a aquello para lo cual Dios estableció. Lo triste no es que los hombres que desconocen de Dios lo hagan o lo hayan hecho. Lo triste es que aún el mismo pueblo de Dios cayó en la adoración al sol, a un
un ser creado. Dignificaron, le dieron un lugar de divinidad al sol que el sol no tenía. ¿Pidió el sol que lo adoraran? No pidió. Pero los hombres lo dignificaron, le dieron un grado de dignidad diferente. Ahora, tenemos dos textos y vamos a leerlos, por lo cual vino castigo sobre el pueblo de Israel. Leemos la palabra en Deuteronomio capítulo 4, verso 19. Leamos estos dos textos. Deuteronomio capítulo 4, verso 19 es una advertencia de Dios, porque ya estas prácticas se estaban dando entre los pueblos gentiles. Capítulo 4, verso 19 de Deuteronomio dice la palabra: no sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo seas impulsado y ¿qué? Y te inclines a ellos, o sea, les rindas adoración y les sirvas. Aquí hay una advertencia de Dios para su pueblo, porque estaban a punto de entrar a una tierra donde se practicaban estas cosas, y estaban saliendo de una tierra donde se practicaban estas cosas, de la tierra de los egipcios, donde adoraban al sol. Ahora, la segunda cita se encuentra en el segundo libro de Reyes. Aunque Dios había dado una advertencia, segundo libro de Reyes, capítulo 23, versículos 5 y 6, leamos la palabra. Si usted lo encuentra primero, puede leerlo, por favor. Segundo libro de Reyes, capítulo 23, versos 5 y 6. Dice: y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá, para que quemasen incienso en los lugares altos, en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén. Y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, ¿a quién más? Al sol y a la luna y a los signos del zodiaco y a todo el ejército de los cielos. Hizo también sacar la imagen de acera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al valle de Cedrón, y la quemó en el valle de Cedrón, y la convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Amén. Dice el verso 5: y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá, para que quemasen incienso en los lugares altos, en las ciudades de Judá y a los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna. Dios no creó el sol y Dios no creó la luna para que los adoraran. La autoridad que Dios les había dado era para que brillaran y señorearan en el día y en la noche. Esa era la autoridad que se les había dado. Cuando Dios da grados de autoridad, nosotros no podemos dignificar esta autoridad por encima del nivel de dignidad que Dios ya ha dado. Por eso la palabra dice que Dios al soberbio lo mira de lejos. ¿Y quién es el soberbio? Aquel que recibiendo grado de dignidad, aquel que recibiendo autoridad, ya sea en medio de su casa, ya sea en un trabajo, ya sea en el campo eclesiástico o cualquier campo donde se esté desenvolviendo, se dignifica mucho más alto de lo que Dios ha establecido que es o que será. Y entonces encontramos personas que dicen: yo soy la autoridad y tienes que respetarme. Y corregíamos eso hace unos días y decíamos: no es yo soy, es yo tengo autoridad, porque Dios te lo ha delegado. Pero la autoridad que has recibido no es para que te adoren, es que tú no eres Dios. A veces quien recibe la autoridad, a veces a quien se le ha delegado autoridad, se siente con la capacidad de ahora hacer lo que desea porque tiene personas a su cargo. Tienen que adorarle para que Él se sienta complacido. No te dignifiques más de lo que Dios te ha dado. Usa el nivel de autoridad para hacer tu tarea
pero no permitas adoración de otros. Y hay otros que no piden, pero que otros lo dignifican. Aún los ángeles, dice la palabra, que ellos han recibido autoridad y han recibido dignidad por Dios. Pero estos ángeles, los ángeles de Dios, no reciben adoración de los hombres. Estas civilizaciones vieron al sol y vieron a la luna y los colocaron en un nivel de dignidad que no correspondía, y vino juicio sobre aquellos que comenzaron a adorar a lo que no era Dios. No corras el riesgo, no corras la tentación de querer elevarte por encima de lo que Dios ha dicho que eres. Tener un cargo, tener una responsabilidad, tener una tarea, tener una autoridad delegada no te hace Dios. Te hace alguien con dignidad, solamente eso. Amén. Y con facultad para poder organizar y dirigir. Y tampoco permitas que otros te den más dignidad de lo que realmente somos. No lo permitas, porque ni los ángeles reciben adoración de otros. Cuando nosotros dejamos de ver, voy a colocar el ejemplo del pastor, aunque no ocurre en esta iglesia. Cuando nosotros dejamos de ver al pastor como el pastor y lo comenzamos a ver como nuestro sumo sacerdote, ya allí hay grandes problemas. Entonces ya la iglesia no corre a Dios, sino que corre al pastor. Entonces la iglesia ya no ora a Dios, sino que espera que sea el pastor quien ore por él delante de Dios. Tu pastor es el siervo escogido de Dios con una dignidad delegada por Dios para que te alimente, para que te enseñe, para que te corrija por medio de la palabra, para que te instruya por medio de la palabra. Pero tu sumo sacerdote se llama Cristo. Y es a Cristo a quien debes correr. Y es a Dios a quien debes orar. Y no puedes vivir de una oración del pastor, porque Él no es tu sumo sacerdote. Mi sumo sacerdote se llama Jesús de Nazaret, porque fue Él quien murió en la cruz por mí. Y dice la palabra, puestos los ojos en Jesús. Y debemos honrar a las personas que Dios ha establecido para que nos formen. Y debemos honrar y debemos valorar a nuestros pastores y la labor que ellos hacen por nosotros. Pero nuestro Dios es aquel a quien nosotros colocamos todas nuestras ansiedades. A veces queremos depositar toda nuestra ansiedad y toda nuestra carga sobre el pastor y esperamos que Él ore y esperamos que Él resuelva y esperamos que Él es un hombre igual a ti. Él no es Dios. Él orará por ti, pero tú también tendrás que orar. Él te enseñará la palabra, pero tú también tendrás que inquirir en ella. Él te ayudará, te aconsejará, te dará dirección de acuerdo a la experiencia que has recibido, pero la iglesia de Cristo eres tú. Tú eres la iglesia de Cristo, no del pastor. Amén. Tú eres la iglesia de Cristo. Valoramos, honramos. Y si no nos sujetamos a nuestros pastores, grave problema tendremos con Dios. Debemos estar sujetos, pero no podemos perder de vista el hecho de que la dignidad que se ha recibido no es para endiosar. Los hombres volvieron el sol un dios y se inclinaban ante el sol y adoraban al sol. Adora a Dios. Busca a Dios. Busca el consejo de tu pastor. Pero nunca descuides tu comunión con Dios. Yo he tenido circunstancias en las que he acercado a mi pastora, problemas de salud, y le he contado y le he dicho,
le he pedido ayuda en oración, pero nunca le he puesto la carga a ella para que ella ore por mí y yo me desentiendo. Yo le digo, ayúdeme a orar. ¿Sabe qué significa esto? Que yo también lo voy a hacer. Porque mi milagro no proviene del pastor, mi milagro proviene de Dios. Mi respuesta proviene de Dios. Entonces, hay muchas cosas que podemos hablar de autoridad y que debemos aprender de autoridad. El primero que recibió autoridad delegada fue el sol y la luna en este capítulo 1. Hay quienes dicen que los ángeles fueron, teológicamente, hay teólogos que dicen que los ángeles fueron creados primero, hay otros que dicen que fueron creados después, hay otros que dicen que fueron creados juntos el mismo día que crearon al sol, a la luna y a todas las estrellas. La verdad no voy a discutir esa posición teológica, pero viendo el capítulo 1 de Génesis, que no menciona ángeles por ningún lado, cuando yo leo el capítulo, en el primer texto donde encuentro el fenómeno de autoridades y nos deja una gran enseñanza. Amén. En otra ocasión vamos a seguir hablando de autoridad. Este capítulo no ha terminado, hay mucho allí todavía por profundizar y por hablar. Y a lo largo de todas las Sagradas Escrituras siempre encontraremos en el contexto de los capítulos la autoridad de los hombres. ¿Cuál es la autoridad que Dios me ha dado a los hombres? Amén. ¿Cuál es la autoridad que Dios me ha dado a mí? ¿Estoy ejerciendo mi autoridad? ¿No la estoy ejerciendo? ¿Qué pasa si pierdo mi autoridad? Todo esto lo vamos a estar viendo en ocasiones futuras, cuando el Señor nos dé ocasión, nos dé oportunidad de poder seguir indagando su palabra. Oremos al Señor, démosle gracias al Señor por su palabra y pidámosle que sea Él ayudándonos a comprender lo que hoy nos ha compartido. Padre, gracias te doy porque tú eres bueno. Gracias porque eres fiel. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias te doy por esta iglesia, Señor. Gracias, amado Rey, porque tú eres maravilloso. Gracias, oh Dios, por aquellos que están conectados en casa. Padre, bendecimos, Señor, tu nombre, te honramos. Gracias por el tiempo de ministración, por el tiempo, oh Dios, en que adoramos tu nombre. Oh Dios, oh Padre, tú has permitido que esta reunión se lleve a cabo, has permitido que tu palabra llegue a nuestro corazón, Señor. Ahora te pido que esta palabra, que es una semilla, quede atesorada y que ella pueda, oh Dios, ejercer en nosotros los cambios para los cuales ella es enviada. Tu palabra nunca caerá a tierra, tu palabra nunca vuelve vacía, Señor. Hoy pedimos que esta palabra, que esta semilla produzca en nosotros fruto, para lo cual tú lo enviaste, oh Dios, conforme a la necesidad que cada uno tiene. Obra, oh Dios, opera en las mentes, opera en los corazones y permite, Señor, que cada uno pueda ir creciendo, Señor, en ese conocimiento tuyo y pueda ir ejerciendo, Señor, aquella autoridad que tú nos has delegado. En el nombre de Cristo te doy toda la gloria. Bendigo esta congregación y bendigo a aquellos que estaban en casa, Señor. Amén y amén. Dele un aplauso fuerte.